Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a Raya, por el resto del comité científico pues que me ha invitado a estar aquí. Yo sí que volé porque en Barcelona, como tú has invitado a todo el mundo de Madrid, ahí reina la tranquilidad y serenidad, nos han dicho. Pero bueno, y di negativo para todos los controles de temperatura. El título que me habéis dado es el de tratamientos disponibles en melanoma avanzado, o sea que me he concentrado en lo que tenemos disponible y solo hay unas pinceladas al final de lo que vamos a ver en melanoma. La verdad es que en los últimos años tampoco han habido grandes novedades en el tratamiento del melanoma. Seguimos presentando la misma gráfica desde hace varios años de cómo ha cambiado el tratamiento y cómo ha mejorado la supervivencia en el melanoma avanzado de cuando estábamos en el Kaplan-Meier en azul con DTIC, cómo hemos subido al con los anti-CTLA4, mejoró la supervivencia, en verde claro con los inhibidores de BRAF en monoterapia, y ahora nos encontramos con las tres últimas curvas que son los tratamientos actuales que utilizamos en melanoma, que incluyen las terapias anti-PD1 en monoterapia o combinadas con ipilimumab y la combinación de inhibidor de BRAF e inhibidor de MEK, pues que forman el tratamiento convencional o estándar en melanoma avanzado. Como os he dicho, en el último año tampoco han habido grandes novedades y lo que tenemos es estudios confirmatorios y actualizaciones de lo que ya disponemos. Este es el estudio, como ya sabéis, el KEYNOTE-006, que comparaba 2 dosis de Pembro versus ipilimumab y que quería demostrar y demostró que anti-PD1 en primera línea de tratamiento o en pacientes pretratados pero que no hubieran recibido anti-CTLA4 era superior en todos los datos de eficacia a ipilimumab, y en el seguimiento a 5 años esto se sigue confirmando. En la parte de la izquierda tenemos los datos de supervivencia para toda la población que participó en el estudio, y en la parte de la derecha aquellos pacientes que recibieron el tratamiento en primera línea. Este estudio pues también demostró pues que las tasas de respuesta con anti-PD1 en monoterapia están en torno al 40%, y esto es superior a lo que podemos ver con ipilimumab, que estarían por debajo en ese estudio es del 17%, pero suelen estar por debajo, entre el 15 y el 12%, y en la parte de la derecha lo que vemos es que si conseguimos una respuesta con anti-PD1, estas respuestas son duraderas y de una calidad igual a lo que podemos conseguir o sabíamos con ipilimumab, se mantienen en el tiempo. Y este fue uno de los estudios pues que dio lugar a que el anti-PD1 se posicionara en primera línea de tratamiento comparado con ipilimumab, que era el primer tratamiento, la primera línea que teníamos en esos momentos. El estudio 067, todos lo conocéis, un estudio controvertido en el que se compara nivo-ipi o nivo en monoterapia comparado con ipilimumab. Y también tenemos una actualización a 5 años que confirma que la terapia con nivo o con nivo comparado con ipilimumab es superior a la monoterapia con ipilimumab, que este beneficio en todos los datos de eficacia, supervivencia global, supervivencia libre de progresión y respuesta, como vemos en este seguimiento a 5 años, se mantiene a lo largo del tiempo, y que la curva de supervivencia, y esto también se aplica al resto de los datos de eficacia, para el combo de ipi-nivo se mantiene a lo largo del tiempo por encima de la curva con anti-PD1. Como sabemos, esto es un análisis descriptivo, pues que no tiene los intervalos de confianza cruzan el 1, pero sí que es verdad pues que a lo largo del tiempo hay esta pequeña diferencia de un 5 a un 8%, si nos vamos a los 5 años, entre la monoterapia y la combinación, pues que podemos quizás tener en cuenta para la selección de algunos pacientes. Sabemos que con la combinación de nivo y de ipi, unas tasas de respuesta más elevadas del 58% versus el 45% con nivolumab, que las respuestas son duraderas, una de las características de la inmunoterapia. No se ha alcanzado la mediana de duración de la respuesta ni con nivo ni con nivo-ipi. Y más de 2/3 partes de los pacientes continúan manteniendo la respuesta. Las toxicidades, como ya sabemos, son más elevadas con la combinación de ipi-nivo, toxicidad grado 3, grado 4 del 60%, comparado con anti-PD1 en monoterapia en torno al 23%, y que en la combinación
los efectos adversos dan lugar a la suspensión del tratamiento de manera definitiva en aproximadamente un 40% de los pacientes. Pero esto parece no tener un impacto en los datos de eficacia, como serían supervivencia o supervivencia libre de progresión. En la parte de la izquierda vemos en la parte de arriba supervivencia libre de progresión, en la parte de abajo supervivencia global, esto es en el seguimiento a 4 años, 48 meses, y vemos que si lo comparamos con la parte de la derecha, donde tenemos los mismos datos, supervivencia libre de progresión y supervivencia global en pacientes que suspendieron el tratamiento por efectos adversos y los que lo suspendieron en azul por otros motivos, vemos que los datos de eficacia a los 4 años son similares en el intention to treat population, que sería la parte de la izquierda, o en la parte de la derecha en los pacientes que suspendieron el tratamiento por efectos adversos. Lo que nos da una cierta seguridad de que, aunque por efectos adversos, por toxicidad, que es un evento muy frecuente con la combinación, no parece comprometer la eficacia. Debido a los efectos adversos importantes pues, que podemos tener con la combinación, se llevó a cabo este estudio, el CheckMate 511. Es un estudio en el que se comparan las dos dosis de ipilimumab, IP3 combinado con Nivo 1 y Nivo 3 combinado con IP 1 miligramo kilo, o sea, una dosis reducida de IP para valorar, objetivo primario de este estudio, si podemos disminuir la incidencia de efectos adversos. Si nos fijamos en la tabla de la derecha, este estudio consigue, o sea, cuando bajamos la dosis de IPI, sí que disminuimos aproximadamente en un 14% el porcentaje de efectos adversos con unas dosis reducidas de IPI, 33,9%, efectos adversos grado 3 a 5 versus al 48,3%. Y objetivos secundarios del estudio fueron los datos de eficacia, como serían respuesta, PFS o supervivencia global. En la parte de abajo de la diapositiva lo que vemos es que la respuesta parece no comprometerse o comprometerse poco, 45,6% con la dosis baja de IPI versus el 50% de respuestas objetivas con la dosis estándar de ipilimumab, pero sin un efecto tampoco en supervivencia libre de progresión o supervivencia global. Este estudio lo presento porque no sé si esto pasa aquí en Colombia. La ficha técnica, como decimos en España, o las dosis aprobadas en indicación en melanoma metastásico, sería con las dosis elevadas de ipilimumab, 3 miligramos kilo más la dosis de 1 miligramo, las dosis de 1 miligramo kilo de Nivo. Pero algunos compañeros, algunos oncólogos, pues piensan que quizás, pues por los efectos adversos, mejor utilizar las dosis más bajas. Yo, particularmente, mi opinión es que si consideramos candidato a un paciente para el tratamiento de combinación, yo soy partidaria y siempre uso las dosis aprobadas, las de ipilimumab 3 más Nivo 1, porque es ahí donde tenemos los datos de eficacia mejores y los que nos pueden potencialmente asegurar esa curva de supervivencia que va por encima de la curva de anti-PD1 en monoterapia. Y porque este estudio, los datos de eficacia eran un objetivo secundario y no nos tenemos que descuidar tampoco de que sí que hay una disminución de un 14% en la incidencia de efectos adversos grado 3 a grado 5, pero todavía tenemos que estar alerta a la aparición de esos efectos adversos y advertir a nuestros pacientes de que se pongan en contacto conmigo. Entonces yo personalmente, cuando alguno de mis colegas me preguntan si yo uso o ellos les recomiendo usar las dosis bajas porque se sienten un poco intimidados pues, por los efectos adversos, yo personalmente recomiendo las dosis estándar, porque los efectos adversos tóxicos los puedes tener igualmente. La inmunoterapia también ha demostrado actividad a nivel del sistema nervioso central y este es un dato muy importante en melanoma porque más del 30% de los pacientes van a presentar metástasis cerebrales en algún momento de la evolución de su enfermedad. Y me he concentrado en el estudio CheckMate 204 y en el estudio, el ABC, el estudio australiano. El estudio CheckMate
Es un estudio fase 2 que evalúa la actividad en sistema nervioso central de la combinación IPI-NIVO y permitía que algunas de estas lesiones cerebrales se trataran previamente con radiocirugía. Y nos da unas respuestas objetivas del 54% en pacientes asintomáticos y sin corticoides. Si miramos la tabla de un poco más a la derecha, cuando nos vamos al otro contexto, pacientes que están sintomáticos y con corticoides, las tasas de respuestas objetivas bajan al 22% para la combinación, lo que nos dice pues que las metástasis cerebrales son un problema muy grave en melanoma. Y la supervivencia libre de progresión que vemos en la parte de abajo a nivel intracraneal, lo que nos dice es que si conseguimos una respuesta, esta respuesta, como pasa a nivel extracraneal, se mantiene a lo largo del tiempo. El estudio ABC, los datos son consistentes, respuestas objetivas para la combinación de IPI-NIVO del 51%, las respuestas para el anti-PD1 en monoterapia, en este caso NIVO, del 20%, datos similares con Pembro, que no presento aquí porque son consistentes, y si miramos la columna en rojo, la de NIVO monoterapia en pacientes sintomáticos que requieren corticoides, las respuestas bajan al 6%, lo que confirma cómo disminuye la actividad de la inmunoterapia en estos pacientes que están muy sintomáticos y que presentan corticoides. Hay que destacar que en el estudio ABC no se permitía el uso de una terapia locorregional, como sería radioterapia, antes del inicio del tratamiento sistémico con inmunoterapia. Seguimos con las mismas controversias, con las mismas preguntas en melanoma. Aquí no hemos avanzado y no creo que vayamos a avanzar mucho. ¿De qué usamos en primera línea de tratamiento si nos planteamos inmunoterapia, monoterapia o terapia combinada? Esto es el análisis de subgrupos del 0,67, una tendencia a favorecer a la combinación de IPI-NIVO, como vemos en la gráfica global de toda la población, pero casi todos los intervalos de confianza cruzan el 1, porque no es un estudio diseñado para ello y no podemos sacar ninguna conclusiones. Esta sería una paciente que tratamos, por ejemplo, en primera línea de tratamiento BRAF mutada con pembrolizumab durante 2 años, respuesta completa, y que una vez suspendido el tratamiento en el 2016, 4 años después, sigue en respuesta completa, también confirmada por PET y sin tratamiento. Y aquí tendríamos una paciente similar, 43 años, BRAF mutada, que se trató con la combinación de IPI-NIVO, que completó los 4 ciclos, completó hasta 2 años de NIVO en monoterapia, nos hizo una hipofisitis durante el tratamiento y que paró su tratamiento en el verano del 2018. En verano de este año, el 2020, llevará 2 años sin tratamiento y mantiene una respuesta completa. O sea que probablemente todo va a depender del tipo de tumor que tenemos, del microambiente tumoral, más que por mucho que queramos analizar características clínicas, que es de lo único que disponemos. Entonces, no hay una receta, no hay algo objetivo en cómo decidir elegir entre una monoterapia o una combinación. Las dos opciones son buenas para pacientes con melanoma avanzado y que vamos a tener que hacer un juicio clínico en función del ECOG-PS que presenten los pacientes, de las comorbilidades que puedan pues contraindicar un tratamiento en el otro. Quizás tenemos datos de que en metástasis cerebrales que están asintomáticas, los porcentajes de respuesta son del 50% con la combinación, que son superiores a con la monoterapia. Y otro dato muy importante que vamos a tener en cuenta es nuestra impresión de que si el paciente va a ser capaz de tolerar la toxicidad. Y esto pues va a depender pues de la experiencia clínica que tengamos con estos fármacos, de la disponibilidad de estos fármacos y del acceso que tengamos a inmunosupresores en nuestros centros de trabajo, y algo que digo yo que es lo intangible o es la intuición de que un paciente pues consideramos que va a ser candidato que se pueda beneficiar de ese 5 a 8% superior de beneficio que puede conseguir con el combo de IPI-NIVO comparado con la monoterapia. Por lo tanto, tanto el anti-PD1 como la combinación tienen la capacidad de inducir una respuesta antitumoral duradera que se traduce en mejoría de la supervivencia, y esto incluye a pacientes con metástasis cerebrales. Otra de las grandes temas en el melanoma
que se habla en muchas reuniones es cuál es la duración óptima del tratamiento. Con los casos que he presentado, ahí hemos hablado ya de 2 casos en los que el tratamiento se ha suspendido a los 2 años de haber iniciado la terapia con inmunoterapia. Este concepto de suspender el tratamiento se introdujo en los estudios de pembrolizumab. El estudio KINO 006 ya por protocolo incluía suspender el tratamiento a los 2 años de haberlo iniciado en aquellos pacientes que presentaran una respuesta objetiva o que presentaran estabilización de la enfermedad. Este año se actualizaron estos datos y se vio que aproximadamente un 20% de los pacientes que se incluyeron en este estudio completaron los 2 años de tratamiento y estaban off treatment. En la supervivencia libre de progresión podemos ver que aquellos pacientes que habían experimentado una respuesta objetiva que está a los 2 años de haber suspendido el tratamiento, el 85% si habían experimentado una respuesta completa o el 82% de los pacientes que habían experimentado una respuesta parcial seguían sin recidivar de su enfermedad, comparado con un 40% de aquellos pacientes que habían presentado una enfermedad estable, lo que nos dice pues que aquellos pacientes que tienen una respuesta objetiva a los 2 años nos podríamos plantear quizás suspender el tratamiento. Estos son más datos de este estudio donde nos viene a decir lo mismo, que aquellos pacientes que suspendieron el tratamiento, un 75% de ellos estaban libres de progresión y que la progresión, la mediana de tiempo de la progresión estaba en torno a los 3 años. Pero ¿qué pasa si estos pacientes recidivan? Ahí no tenemos muchos datos ni mucha información. Por ejemplo, estos son datos del KINO 006. En este estudio, 11 pacientes se volvieron a retratar con pembrolizumab dentro del estudio y 7 de ellos presentaron una respuesta objetiva. Pero es un área donde necesitamos más información y más datos. Estos datos lo que indican es que en algunos pacientes quizás se puede suspender el tratamiento porque hemos conseguido inducir una respuesta inmune que es duradera en el tiempo. Este es el caso de un paciente que hemos tratado en mi servicio, que en su momento tenía 68 años, un paciente pues ya desde 2013 que había recibido DTIC, que había recibido ipilimumab y que se inició tratamiento con pembrolizumab dentro del programa de uso compasivo pues que había abierto en aquellos momentos. En el momento basal pues teníamos metástasis hepáticas, teníamos un implante pleural. Ya con la primera evaluación de respuesta el paciente presentó una respuesta parcial y aproximadamente a los 2 años de tratamiento, en noviembre del 16, se mantenía una respuesta parcial muy marcada. El señor había tolerado muy bien el tratamiento y además tenía una actitud muy activa y muy propositiva, preguntándome cuándo íbamos a suspender el tratamiento porque él se encontraba genial. Y era cuando empezaban a aparecer todos estos datos y también pues yo tenía mucha inseguridad que hacer con él. Todo eso, había una publicación, es un estudio retrospectivo de los australianos que decían pues que como no tenemos biomarcadores para saber qué pacientes a los que les suspendemos el tratamiento nos van a recidivar o no de su melanoma, ellos sugerían pues que si tenemos una respuesta completa por TAC o escáner radiológica, esos pacientes tienen una muy baja probabilidad de recidivar, y que si además en los que tenemos una respuesta parcial esto también se acompaña de una respuesta completa metabólica por PET, pues también disminuimos la probabilidad de que estos pacientes recidiven de su enfermedad. Yo no suelo usar mucho el PET porque en mi experiencia nos da muchos falsos positivos y falsos negativos, pero lo organicé a un PET este señor en el que no captaba ningún sitio de la enfermedad, tampoco la lesión hepática residual que le quedaba en el hígado. Además, le organicé una eco con punción para confirmar que ahí no quedaba nada, y después de 27 meses de inicio del tratamiento con pembrolizumab decidimos suspender el tratamiento. El paciente sigue desde el 2017 con el tratamiento suspendido y sin ningún tipo de terapia. Para mí es algo que ofrezco a los pacientes que llevan 2 años o más en tratamiento, que tienen una buena tolerancia y que están en respuesta completa por TAC, por escáner, y que además están en respuesta completa metabólica, y además cuando el paciente desea suspender el tratamiento. Les conozco aquí vuestros
medidas regulatorias, pero en España la aprobación de los anti-PD1 es hasta la progresión y podríamos tener dificultades en si este paciente recidiva en volverlo a retratar. Y más en mi zona, en Cataluña, donde tenemos un sistema de registro donde queda toda la historia del paciente recogida. Pero yo ya llevo unos cuantos pacientes en los que he parado el tratamiento, por supuesto, con el acuerdo de ellos. ¿Y cuál es el otro gran bloque de tratamiento en melanoma? Pues la terapia dirigida. Tampoco tenemos muchas novedades. Recordar que tenemos 4 estudios que han demostrado que la combinación de inhibidor de BRAF más inhibidor de MEK es superior al inhibidor de BRAF en monoterapia y que esto debería ser el tratamiento estándar o convencional. Este año también se han presentado una actualización de los datos a 5 años de los estudios COMBI, que comparan Dabra-Trame versus Dabra o versus Bemurafenib, con unas curvas de supervivencia a los 5 años, con un 34% de pacientes vivos a los 5 años, que son unas supervivencias también muy buenas. Y como tanto factores pronósticos como son la LDH o el número de sitios de enfermedad metastásica afecta a todos los datos de eficacia en estos pacientes, igual que pasa con la inmunoterapia. Las tasas de respuesta con los inhibidores de BRAF son muy altas, del 68%. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos decidir entre inmunoterapia y terapia dirigida. Esto es solo para demostrar pues, que los datos son consistentes entre los distintos combos de terapia dirigida. Estos serían los datos a 4 años para Bemu-Cobi y estos serían también los datos a 4 años para la tercera combinación de inhibidores de BRAF que tenemos, que serían el estudio Columbus de Encorafenib y Binimetinib. Los datos son consistentes entre las 3 combinaciones de fármacos y también son posibles las respuestas duraderas y el beneficio a largo plazo con los inhibidores de BRAF. Este es un paciente que yo empecé a tratar en uno de los estudios COMBI en el año 2012 y que sigue en tratamiento a día de hoy con Dabra-Trame. Es verdad que está en respuesta completa y que sigue tomándose las pastillas, pero llevamos mucho tiempo desde el 2012 también con tratamiento y en una respuesta completa. Los inhibidores de BRAF tienen actividad en el sistema nervioso y esto lo tenemos también pues, que tener en cuenta tanto en pacientes que están asintomáticos de su enfermedad como en pacientes que están sintomáticos y que requieren corticoides y con unas tasas de respuesta elevadas y que son similares tanto en una población de pacientes como en la otra, que estaría en torno pues, al 55% de respuestas objetivas a nivel intracraneal. Pero se sigue investigando en este área las metástasis cerebrales. Es un estudio que está actualmente abierto y reclutando a nivel internacional que busca evaluar la eficacia del triplete en metástasis cerebrales de pacientes con BRAF mutados, COVID, Bemu, Atezo versus, bueno, este estudio se ha hecho ahora solo de un brazo, es COVID, Bemu, Atezo, sería en fase 2 en pacientes BRAF mutados. Por lo tanto, el seguimiento a largo plazo sigue confirmando el valor y el beneficio clínico que consiguen los pacientes con los inhibidores de BRAF en combinación en pacientes con melanoma avanzado BRAF mutado. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es el futuro dentro de la población de BRAF mutados? Tenemos los tripletes versus la terapia secuencial. Como he dicho, seguimos con las mismas preguntas. Todavía no sabemos cuál es el mejor orden de administrar la inmunoterapia o las terapias dirigidas en los pacientes BRAF mutados. Este estudio europeo, SECOMBIT, que estudia el orden de la secuencia, ha cerrado su reclutamiento y quizás nos aportará algo de luz en cómo hacerlo. Además, incluye un tercer brazo que es el sándwich, que es lo que está ahora también parece muy prometedor y también del cual hay un estudio de la EURTC, que no solamente estudia la secuencia a la progresión de cada tratamiento, sino iniciar el tratamiento con inhibidores de BRAF y en este caso a las 8 semanas, aunque haya respuesta, hacer un cambio a Ipinivo para ver si esta estrategia es mejor incluso que la secuencia.
Los tripletes es otro de los grandes temas. Se han presentado datos de este estudio fase 2 de Pembro más Dabra más Trame versus Dabra más Trame. Este estudio se consideró negativo porque su objetivo principal, PFS, al año no consiguió el poder estadístico que se había preespecificado. Este año ha habido una actualización de los datos y podemos ver cómo tanto la PFS a los 24 meses se separa en el brazo del triplete comparado con la combinación de Dabra-Trame. Ahora ya es un análisis descriptivo y en la parte de abajo, en el Kaplan-Meier, podemos ver cómo el triplete versus la combinación sugiere que la duración de la respuesta es mayor cuando añadimos un anti-PD1 que si usamos solo los inhibidores de BRAF en combinación. Este año se prevé la liberación de datos del estudio Trilogy, que evalúa el triplete de Bemu-Cobi-Atezo versus Bemu-Cobi. Ya ha habido un comunicado de prensa diciendo que hay un aumento de la PFS a favor del triplete y también se esperan que se presentarán los resultados del estudio de Novartis de Espartalizumab más Dabra más Trame versus Dabra-Trame. Así que veremos qué tenemos en este campo. Y otro de los grandes temas que tenemos en melanoma es qué hacer a la progresión al anti-PD1. No voy a comentar ningún ensayo clínico porque hemos dicho que qué es lo que podemos hacer con los tratamientos actuales. Si hemos progresado un anti-PD1, pues nos podemos plantear hacer ipilimumab en segunda línea. Estos son datos del Keynote 006, que evaluó qué pasó en pacientes que habían recibido pembrolizumab dentro de estudio, que progresaron y vieron que 97 pacientes recibieron como primera línea de tratamiento ipilimumab, consiguiendo unas tasas de respuestas del 13%, pues que son consistentes con los datos previos que teníamos de ipilimumab. Por lo tanto, nos está diciendo que a la progresión al anti-PD1 es un área de investigación. Otras de las estrategias que nos podemos plantear, por supuesto, siempre en el contexto regulatorio de los diferentes escenarios y países, es si hemos progresado al anti-PD1 y dependiendo de cuándo, de nuevo retratamiento con anti-PD1 o retratamiento con la combinación de anti-PD1 más anti-CTLA4. No tenemos datos, aquí lo que tenemos son estudios retrospectivos y este estudio que se presentó en ASCO del 2019, que se ha publicado ahora recientemente en GCO, nos dice que con anti-PD1 podemos conseguir hasta un 14% de respuestas y con la combinación de anti-PD1 más anti-CTLA4 en el contexto de progresión anti-PD1 podemos conseguir un 25% de respuestas. Todos son estudios retrospectivos de experiencias de diferentes centros. También si es un paciente BRAF mutado que ya ha recibido inhibidor de BRAF, anti-PD1 o incluso puede haber recibido ipilimumab, nos podemos plantear el retratamiento con inhibidores de BRAF. Estos son datos de un estudio retrospectivo en la parte superior, en el que nos dice, esto es una recogida de datos de varios centros a nivel europeo, 116 pacientes que dicen que podemos conseguir unas respuestas del 40%, otra cosa es cuánto nos dura la respuesta, y el estudio de abajo, que es un estudio fase 2 prospectivo de 2 centros belgas, en el que participaron 25 pacientes y consiguieron unas respuestas objetivas en torno al 32%. Y, por supuesto, no se nos ha olvidado la quimioterapia. Yo sigo usando la quimioterapia porque en mi experiencia tenemos hasta un 30% de pacientes que han agotado todos los nuevos tratamientos y que al final requieren tratamiento y que si no tenemos ensayo clínico disponible, pues estoy utilizando la quimioterapia. Estos son datos también presentados en ASCO del registro alemán, pues que dice, si nos fijamos en la parte de la derecha, pues lo habitual que podemos conseguir con quimioterapia hasta respuestas del 10%. Hay muchas nuevas combinaciones en desarrollo a la progresión anti-PD1 y durante el próximo 2020 o principios del 2021 pues vamos a ver datos. Estos datos ya fueron publicados, anti-LAG3 más Nivo en pacientes que han progresado anti-PD1, respuestas objetivas del 18%.
Y estos son estudios de registro que se van a presentar a lo largo de este año y del año que viene. IPI más este IMO 2125, que es un análogo de un Toll-like receptor, que en esta primera evaluación, en el fase 1, dice que puede conseguir respuestas en este contexto hasta el 38%. También se esperan los resultados de este estudio en pacientes resistentes anti-PD1, Pembro más Lemba. Y también en la sección de Cervix se comentó los estudios con terapia celular adoptiva que se han llevado a cabo por una biotech americana en cáncer de cervix y en melanoma. Hay datos iniciales presentados en melanoma, donde se pueden conseguir respuestas del 34%, y se esperan los datos de la cohorte de registro que se presentarán también a lo largo de este año o del 2021. Y para resumir pues todo lo que ha pasado en el melanoma en los últimos años, decir pues que tanto los inhibidores de BRAF como la terapia dirigida han mejorado pues los resultados y los datos de eficacia en esta enfermedad, que quizás hay pacientes en los que no es necesario continuar con el tratamiento hasta la progresión y que en algunos pacientes se podría suspender el tratamiento. El rol de los tripletes en pacientes BRAF mutados, que es lo que nos va a venir en el próximo año y en el año siguiente, pues veremos qué es lo que nos aporta, y que es un gran problema clínico, qué es lo que hacer cuando los pacientes han progresado al anti-PD1 y a las terapias dirigidas, porque ahí los resultados y las terapias disponibles son limitadas, y que actualmente tenemos muchos estudios disponibles que están investigando muchas combinaciones de una amplia gama de fármacos. Y con esto yo os quería dar las gracias por vuestra atención.